Vamos a continuar con esta serie de estudios de Segunda a los Corintios. Antes de empezar, antes de comenzar el estudio, si alguno hace falta de bautizarse y quiere verdaderamente entregar su vida al Señor, o mejor dicho, quiere mostrar esa parte de ese, ¿cómo se podría decir?, de esa respuesta al llamado al Señor, bautizándose, puede acercarse conmigo, puede acercarse con los pastores, para que los podamos bautizar, mis hermanos, y puedan participar también de la cena del Señor los que faltan. Recuerden que los que ya están bautizados pueden participar de la cena del Señor, pero sé que hay muchas limitantes para ustedes. Sé que algunos dicen, bueno, es que yo no he estado bien todo este mes con el Señor. Yo sé que tal vez ni me he congregado, Señor, y es la primera vez que llego y ¿qué? ¿Sí puedo tomarla o no? El hacerla dignamente, mis hermanos, es el hacerla dignamente es eso, ponte cuentas. No hay un pecado tan grande que Él no pueda borrar, y recordemos que Él nos reconcilia por medio de su muerte que recordamos a través de la cena del Señor. Ahora, ya para empezar, vayan abriendo sus Biblias en Deuteronomio 29:29. Ese no es el texto de hoy, pero yo quiero que lo consideremos antes de iniciar, porque hay una preocupación en Pablo y hay una preocupación en mí, mis hermanos. Una preocupación en Pablo y una preocupación hay veces en las que entiendo a Pablo, en la porción que hoy vamos a estudiar. Hay veces en las que entiendo al apóstol Pablo, hay veces en las cuales me tengo que poner en sus zapatos y puedo sentir la tristeza y el temor que él tenía en ese entonces. Ahora, antes de empezar, ¿cuántos quieren saber la voluntad de Dios para su vida? ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora te voy a decir algo. ¿Quieres saber la voluntad oculta o la voluntad revelada de Dios? ¿Sí? Ya la tienes en tus manos. Yo no sé por qué no la ves. Así que si quieres saber la voluntad oculta, mi hermano, hoy te lo voy a decir, Deuteronomio 29:29. Ve qué es lo que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que el Señor viene y te habla cada 8 días y cada vez que te congregas, eso es tuyo. El problema es de que tú lo desprecias. Y hoy lo vamos a entender. Hoy quiero hacerlos entender, quiero que entren en razón, quiero que ya no dejen de estar buscando el futuro, mis hermanos. No hay ningún deseo piadoso en buscar el futuro. No busquen el futuro. No intenten entender el final desde el principio, porque no lo van a hacer. No son Dios.
Y disculpen si mis palabras suenan duras para ustedes, pero si lo son, mis hermanos, yo creo que hoy vas a entender a Pablo. Entendiendo esto, que las cosas secretas, no intentes buscar la mente de Dios, no intentes saber, bueno, es que ¿cuándo vas a venir, Dios? No intentes saber qué hubo antes de la creación, no lo busques, no lo intentes, porque eso no te incumbe, no es de tu incumbencia, eso le pertenece a Dios. Lo que el Señor te diga hoy, eso es tuyo. Y no solamente para ti, para tus hijos, para tu familia, para siempre. Así que mis hermanos, atesoren lo que tienen en sus manos. Amén. Ahora sí, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, mis hermanos. Estaremos considerando del 12 al 17. Pero antes de empezar, hagamos una oración. Bendito Dios, hoy estamos ante ti, Padre, presentándonos después de haber adorado tu nombre, después de haber dicho que no hay nada que proceda de ti, que no necesitemos. Todo lo que tenemos es por tu misericordia y gracia. Nuestra vida era un lamento. Nuestra vida es un caos sin ti. Necesitamos tu presencia en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos muestre y nos revele las palabras, Señor, de este libro que fue escrito por Él e inspirado por Él. Que lo tomemos como lo que es tu palabra. Palabra tuya, Señor. Entiendan todos tus siervos que son insuficientes. Ellos no pueden hacerlo. ¿Quién es suficiente para tal acción de ir y predicar una palabra dicha por un Dios santo? Gracias por habernos permitido estar aquí, por usar nuestra vida, Señor, una vez más, aunque no lo merezcamos. Gracias. Amén y amén. Segunda a los Corintios, capítulo 2. Segunda a los Corintios 2, 12. Vean qué es lo que dice. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, y así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos a los que se salvan olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que comercian falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hasta aquí, mis hermanos. ¿Cuántos quieren tener triunfo en sus vidas? ¿Cuántos saben que son victoriosos en Cristo Jesús? Sí, váyanse de la iglesia. Es cierto, mis hermanos. Va a decir, este hermano está bien loco. Hoy vamos a entender lo que es que Dios nos lleve de triunfo en triunfo. Porque todos, sin excepción, mis hermanos, citan y malcitan este texto para decir Dios nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero hoy vas a entender. Para aquellos que se hayan perdido de algún estudio, para aquellos que se les haya complicado el venir en algunas situaciones, yo quiero ponerte al tanto de toda la carta. Tal vez se te olvidaron algunas cosas, tal vez no, pero en esta carta hemos entendido muchas cosas acerca del ministerio de Pablo. Pero hemos visto también el amor de Pablo por esa iglesia, un amor que muy pocos pastores aprenden a tener por sus ovejas, que no son suyas, son del Señor. Pero yo quiero comentarte algunas cosas antes de empezar, porque recordemos que había un distanciamiento entre los corintios y el apóstol Pablo, pero no fue por culpa del apóstol Pablo, fue por causa de algunas situaciones que te voy a decir. Primero, Pablo había
hecho un primer viaje a la ciudad de Corinto. Durante ese viaje él plantó esa iglesia. ¿No? Esa iglesia y esa iglesia fue plantada durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo que se menciona en el libro de los Hechos. La iglesia era una iglesia que no había madurado. La iglesia no era madura. Se podía notar la inmadurez de estos hermanos, mis hermanos. Ya que se habían producido divisiones, ya que estaban pensando en cosas humanas antes que las cosas terrenales, ya que no entendían la sabiduría de las palabras del apóstol Pablo, ya que no tomaban al apóstol Pablo como un apóstol, que de hecho hoy lo vamos a ver. Él dice que simplemente era un vocero. Él era alguien que hablaba de parte y delante de Dios. Pero la iglesia no lo estaba tomando así. La iglesia no estaba tomando con la seriedad que se requiere que escuchen la palabra de Dios. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y algunos decían bueno, pues yo no soy de ninguno de ellos. Por esa inmadurez se produjo en ellos un libertinaje. Un libertinaje, mis hermanos, a tal punto que ya hay iglesias bar, ¿sí lo sabían? Ya ahorita en estos tiempos hay iglesias bar. Ya por si se quieren echar un juguito mientras están escuchando la palabra de Dios, pues ya saben a dónde ir. Porque no les dan caguamas, mis hermanos, no dan licor. Pero esa inmadurez que hay en los cristianos de Corinto y en nosotros, mis hermanos, porque Dios no solamente habla a los de Corinto, nos habla a nosotros, gracias a Dios que ha preservado esta carta por 2000 años y nos enseña. Pero esa inmadurez que había en ellos produjo ese libertinaje. Uno andaba con la esposa, mejor dicho, uno andaba con la mujer de su padre. No sé si se acuerdan. Eso lo vimos en el estudio pasado. Comían de lo sacrificado a los ídolos, a pesar de ya tener conocimiento. Me va a decir alguien, pero un ídolo nada es. Sí, pero para no hacer caer a tu hermano. Ellos hacían tropezar a sus demás hermanos. Ese libertinaje, esa falta de responsabilidad y de conciencia para con sus propios hermanos, llevó a un libertinaje. Ya no, es más, se sentían orgullosos de su libertinaje. Necesitaban corrección. Y por eso, mis hermanos, tú necesitas estar familiarizado con 1 Corintios, una tarea que te voy a dejar en esta semana. Que leas 1 Corintios para que tú entiendas por qué 2 Corintios es así. Tan personal, tan dura, tan grave, mis hermanos. Tú necesitas estar familiarizado con la primera carta a los Corintios para que así puedas comprender todo lo que estoy a punto de decirte, porque la porción de hoy como que parece como que no nos enseña nada, como que parece que nada más habla de ciertas cosas que le pasaron a Pablo y a mí qué. Pero no, mis hermanos, Pablo había escrito una primera carta a los Corintios, la que tú tienes como primera a los Corintios, desde Éfeso. Él estuvo en Éfeso, pero al ver la situación, esa situación, pues mal, el mal estado de la iglesia, ¿sabes qué tuvo que hacer? Partir de Éfeso e irse otra vez a Corinto para hacer una visita rápida. Esa visita le causó dolor, demasiado dolor. Él regresa a Éfeso, él escribe una carta que les dije que es una carta que no tienes en tu Biblia, que podemos decir o una de dos, o que no era inspirada por Dios, o segundo, que está perdida. Pero sea cual sea la situación, fue una carta grave, una carta que causó tristeza al apóstol Pablo escribir. Pero mis hermanos, él se tuvo que ver en esa necesidad. Esa carta confrontadora que les dije, es una carta donde confronta duramente la inmadurez de estos hermanos. Sus malos actos,
Confronta en específico lo que vimos en el asunto del estudio anterior. Recuerden que muchos habían sido alborotados, muchos ya no querían obedecer a Pablo, muchos ya no veían a Pablo como su apóstol. Me va a decir, y bueno, ¿por qué tengo que ver a alguien? Se supone que Dios es el que debe de recibir toda la gloria. Sí, pero ahorita lo vamos a entender. Ahorita yo quiero ponerte bien en claro todo lo que Dios dice acerca de esto. Versículo 12 nos habla de que al parecer Pablo no tuvo reposo. Hay cuestiones, hay partes en las cartas de Pablo, mis hermanos. No sé si a algunos les ha pasado. No sé si las han leído con detenimiento. No sé si han prestado tanta atención a las cartas, que hay veces en las que tú puedes sentir, y no estoy hablando en un sentido emocional, estoy hablando que tú puedes ver, tú puedes incluso hasta palpar, por decirlo así, la pasión de Pablo al escribir, el gozo de Pablo al escribir y decir, es que estoy gozoso por ustedes, tesalonicenses, que ustedes son la iglesia ejemplo a seguir, no como los corintios. A la iglesia de Tesalónica nunca le dijo nada, mis hermanos, a pesar de que tiene 2 cartas, pero sus problemas son menos livianos, o son más livianos, perdón, que los de segunda de los corintios. Pero también hay veces en las que yo me he sentido identificado con la impotencia del apóstol Pablo, mis hermanos, por la situación tan inmadura de la iglesia. ¿Me está diciendo que soy inmaduro, pastor? No estoy diciendo que ustedes, otra iglesia, otra que, la cual voy y les predico también. No son los de Tequis, por si estaban diciendo los de Tequis. Es otra iglesia. Pero mis hermanos, a veces a los pastores les abruma que verdaderamente la iglesia no está entendiendo lo que ustedes están escuchando. Por eso les dije, las cosas reveladas les pertenecen a ustedes. El Señor les ha dicho de una y de mil maneras cuál es la voluntad para con ustedes. Primera de Tesalónica, capítulo 5, versículo 9, si no mal recuerdo, dice, y esta es la voluntad de Dios para con ustedes, su santificación. Eso es lo que Dios quiere de ustedes. Dios no quiere otra cosa que ustedes no sean santos, pero no lo están siendo. Eso le está diciendo Pablo a los corintios. No están siendo santos. Y eso me aflige. Y eso aflige a sus pastores, mis hermanos. Aflige ver que la iglesia siga en el mismo estado de hace 15, 20, 30, 40, 50, 80, 20 mil años. Disculpen si mis palabras son duras. Algunas van a ser valor para vida, para algunos va a ser olor para muerte. Al parecer Pablo había mandado, mis hermanos, a Tito, a Troas. Él había mandado a Tito para ver qué es lo que había pasado con la situación de la iglesia al mandarles la carta. Es como si él hubiera mandado la carta con alguien más, pero se le olvidó decirle a Tito, Tito, pero ve a ver cómo reaccionan, ve a ver si se arrepienten o no, o cómo está la situación de la iglesia, ¿van a avanzar o van a empeorar? Y entonces él manda a Tito. Y Troas, él habla de que fueron a Troas. Troas era un puerto marítimo que se encuentra en Asia Menor, en Misia, que es un puerto estratégico. De hecho, en ese mismo puerto, mis hermanos, fue en el mismo lugar donde Dios le mostró una visión al apóstol Pablo de un varón macedonio, que se menciona en Hechos. Y le dice, ven, ayudan, dando a entender que Dios le había abierto puerta para ir y predicar el evangelio en lo que era Macedonia. Macedonia ya pertenece a Europa. Turquía, lo que ahorita es Troas ahorita es Turquía, lo que es Turquía es Asia. Técnicamente desde Troas se abrió la puerta para evangelizar Europa, mis hermanos. Por eso era un lugar importante para el apóstol Pablo, era un lugar estratégico, un lugar que había abierto la puerta al evangelio para toda Europa. Si abrió la puerta a Europa, también nos iba a llegar a nosotros. Yo creo que ustedes ya saben toda la historia.
de Colón y Hernán Cortés. Y al final de cuentas el Evangelio llegó a nosotros, de una u otra manera. Pablo amaba a la iglesia en gran manera, mis hermanos. Yo en verdad intento aprender de Pablo. Yo no digo que un amor verdadero, no un amor que, ay, hermanito, lo amo mucho, y, muah, y beso, y muah, abrazo, y vamos a echarnos un cafecito, y vamos a echar chisme. Eso no es amor. Créanme que el mejor amor que ya les demostré en la semana pasada es disciplina, corrección, amonestación y guía a ustedes. Ese es el mejor amor que yo les puedo mostrar. Yo ni quería eso. Bueno, en fin. El reporte de Tito era de suma importancia. El reporte de Tito era de suma importancia. ¿Por qué? Porque era la situación de una iglesia. ¿Saben qué tan preocupante es para sus pastores la situación en la que ustedes se encuentran? No estoy hablando de una situación física. Estoy hablando de su situación espiritual. Porque vamos a dar cuenta de sus almas, no de lo que ustedes estén haciendo en este momento, no de su enfermedad, no de su mala alimentación. No vamos a dar cuentas de eso, vamos a dar cuentas de su estado espiritual. Ajá. Así que mis hermanos, no abrumen a sus pastores con cuestiones terrenales. Ya están demasiado abrumados con su situación espiritual de ustedes. Algo que tú puedes percibir en las cartas de Pablo, no solamente la doctrina que él muestra una doctrina teológica, wow, impresionante. Tú puedes ver cómo los errores doctrinales que él muestra que estaban mal en esa iglesia de Corinto, pero Pablo no tuvo descanso en su espíritu. Pablo no era una persona guiado por sentimientos, no era de que, ay, siento en mi corazón que algo está mal con mi hermano. No, había algo que lo perturbaba. Había algo que técnicamente esta carta es una biografía de Pablo. ¿Tú quieres ver cómo era Pablo? A veces tenemos a Pablo como el mayor evangelista, como el mayor misionero, como el mayor siervo que utilizó el Señor. Pero no vemos todo lo que pasó. No vemos las penurias de Pablo. De hecho, es algo que vamos a ver más adelante en esta carta, las paradojas del Evangelio. ¿Por qué si soy hijo de Dios me está pasando esto? ¿Por qué si soy escogido por Dios parece como que Dios no me está escogiendo? Bueno, esas son las paradojas del Evangelio. Y una paradoja es una aparente contradicción que cuando tú la analizas, tiene mucho sentido. Nos muestra parte de la vida de Pablo. Yo quisiera que ustedes verdaderamente tomaran en serio la vida de Pablo y vieran el dolor de Pablo. Es como a veces he escuchado al pastor decir, yo quisiera quitarme mi cerebro y ponérselos a ustedes, para que ustedes entendieran lo que yo estoy entendiendo. No porque sean faltos de entendimiento, pero créanme que todo pastor, como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 8, queremos que anden como es digno del Señor, agradando a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere su pastor. Bueno, mejor dicho, lo que Dios espera también de ustedes. En este pasaje se nos dice, él llegó a Troas, ellos habían quedado de verse en Troas, pero dice, yo llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. Si había algo que motivaba al apóstol Pablo más que cualquier otra cosa era predicar el Evangelio. Era predicar el Evangelio. Si algo afirmaba al apóstol Pablo, él se podía ver muy cansado, él se podía ver muy triste, pero algo que lo animaba, mis hermanos, era predicar el Evangelio. El Evangelio por el cual, tú lo vas a ver, iba de victoria en victoria. Y antes de que digas, wow, esto sí me gusta, ir de victoria en victoria, porque ya puras derrotas, ya basta, Señor, ya. Bueno, Pablo dice que se le abrió puerta. Él utiliza mucho este término de abrir puertas. De hecho, era muy común en los judíos acerca de las puertas. Ya vimos unos proverbios acerca de esto. Que aquel que abre la puerta
se atiene a que el enemigo lo ataque. Se lo estoy parafraseando. Pero mis hermanos, Pablo habla mucho de abrir puertas. De hecho, en Éfeso dice que él se le abrió puerta para predicar el evangelio en Éfeso. De hecho, en Apocalipsis dice que Jesús es aquel que abre puertas y que nadie las puede cerrar. Y es aquel que él cierra y nadie puede abrir puertas. ¿Sí? Pero Pablo había entendido que él no había abierto la puerta. Pablo había entendido que él era un siervo inútil. ¿Pero por qué? ¿Por qué me dice eso? Yo no soy inútil. Yo sí puedo hacer muchas cosas para el Señor. De hecho, en esa parte dice, cuando ustedes, técnicamente dice que cuando ustedes lleguen delante del Señor y tú le digas, Señor, hemos hecho, en lugar de que le digas, hemos hecho todo lo que, hemos hecho muchísimas cosas, solamente vas a llegar y decir, Señor, soy un siervo inútil porque simplemente he hecho lo que tú me has dicho. No hice más. Así que lo que tú has hecho hasta hoy es lo que tenías que hacer. Y eres inútil. Se le había abierto una puerta para predicar el evangelio. Pero mis hermanos, aún así, Pablo no tenía consuelo en su espíritu. ¿Qué? Entonces Pablo andaba conforme a la carne, ya no amaba el evangelio, ya andaba conforme a sus emociones, ya no sentía gozo por predicar el evangelio. No, de hecho él lo va a decir un poquito más adelante en esa misma carta. Pero hay suficientes cosas afuera, mis hermanos, que nos afectan. Y como pastores también hay suficientes cosas adentro de nosotros que nos afectan. ¿Quieren verlo? Primera a los Corintios, mejor dicho, segunda a los Corintios 11:28. En esa misma carta. O sea, en esa misma carta te digo, tú te vas a dar cuenta cómo era el apóstol Pablo. Hay muchas cosas que tú debes de aprender de Pablo. Por fuera hay persecuciones, por fuera hay peligros, por fuera hay carencias, por fuera hay enfermedades. Pero yo nunca he visto a ninguno, y no quiero que me desprecien por lo que les voy a decir, pero nunca he visto a ninguno que me diga esto. Decía Pablo, no he visto a nadie que tenga el mismo sentir como el de Timoteo. Un sincero amor para con ustedes. ¿Ven qué es lo que dice? 11:28. Dice, además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día. La palabra agolpar se utilizaba para cuando llega como una ola. ¿Han visto cómo las olas pegan en los peñascos? Con tanta fuerza. Dice, así con esa fuerza cada día, aparte de las cosas exteriores, tú te vas a dar cuenta que dice peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los judíos, peligros de los gentiles, carencia, hambre, fatiga, desnudez. Y todo eso, añádele la preocupación por todos ustedes, por cada una de las iglesias. Por eso les he dicho, todos pasamos situaciones difíciles, pero nunca he visto a ninguno de mis hermanos que me diga, me preocupa la situación de esta iglesia. Se dieron cuenta que no tenemos. Pero es que era el apóstol Pablo, pastor. O sea, me está comparando con Pablo. ¿Y qué tú no fuiste adoptado también por Cristo? ¿Qué nos dijo el Señor? Cosas mayores harían ustedes. Y no estoy exaltándolos a ustedes, a lo sumo. No, mis hermanos. Yo quiero ver que Pablo sabía que era un inútil. Cosa que ustedes no saben, lamentablemente. Pablo le preocupaba a la iglesia, más que Tito. Más que Tito. Y no quiero que piensen que, es que Pablo no tenía amor por Tito. Lo mandó, ya después no supo, lo abandonó en Troas, se fue para Macedonia y ya no supo dónde quedó Tito. No, le preocupó su hermano Tito, pero le preocupaba más la situación de la iglesia. Ver su inmadurez, mis hermanos. Eso es lo que le preocupaba. Que le llegara el reporte de qué es lo que había pasado con la iglesia. Pablo se preocupó por el alma por Tito, mis hermanos, pero se preocupaba más
por las almas que habían sido lavadas y compradas por la sangre de Cristo. Pero mis hermanos, en Troas, él pudo predicar el Evangelio. Él pudo tal vez sentirse reconfortado con eso. Pero no fue así. De hecho, tú ves a Pablo, dice, de afuera, preocupaciones, de adentro, preocupaciones. Todavía ustedes. Eso es lo que me preocupa. No yo, ustedes. Pablo vuelve a mostrar que les digo, él no abre la puerta. El único que abre la puerta es Cristo. Esta es la segunda vez que Pablo predicaba en Troas. La primera fue en Hechos 16, 6, cuando les digo que se le mostró la visión del hombre macedonio. Pero Pablo no estaba preocupado por si a Tito le había pasado algo. Pablo quería saber cuál era el reporte de Tito. Tito era el pastor de la iglesia de Creta. Él sabía cómo moverse, obviamente, en esos lugares. Era parte de Macedonia, Creta. Pero muchos pensarían que Pablo se mueve conforme a sus sentimientos. Vean qué es lo que dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 5. Por eso yo les digo, lean sus cartas detenidamente. La carta te va a decir todas las cosas. Nada de que es que especulo antes de que pase alguna situación. No, las mismas cartas te van a ir diciendo qué es lo que pasó. Las cartas no creen que se escribieron todas en un día. Eran cartas que se escribían incluso en semanas, mis hermanos. Era como que Pablo estaba escribiendo algo, pero después dice, bueno, ahorita pues tengo que predicar, tengo que hacer esto. No era como que lo único que se dedicara a hacer Pablo. Entonces, él a veces tomaba amanuenses a los cuales les iba dictando y les iba escribiendo. Y tú puedes ver que hay una gama diferente de emociones en esta parte. Él habla de ansiedad. De hecho, en tu Biblia dice ansiedad de Pablo en Troas. Así lo tiene el título de la Reina Valera. Pero ve qué es lo que dice. Segunda a los Corintios 7:5. Creo que no les había dicho. Segunda a los Corintios 7:5. ¿Sí? Vean qué es lo que dice. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ve ahí te está hablando de lo mismo. Él estaba en Troas. Dice que él partió de Troas. ¿A dónde? A Macedonia. Dice, y cuando llegamos a Macedonia, ningún reposo tuvimos en nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, en todo. De afuera había problemas y de dentro teníamos temores. Pero no temores como los que ustedes tienen. El temor de Pablo era ver que una iglesia se hubiese perdido. Y aquellos que ahorita veo aquí sus rostros, en un momento dado ya no están. Precisamente porque ya no les gustó la predicación, porque ya les pareció muy dura. ¿Qué? ¿También ustedes quieren irse? Pablo le dijo, pues, el Señor le dijo eso a sus discípulos. Y le dijeron, no, ¿a dónde? Si solamente podemos ir a ti, que tienes palabras de vida. Pablo tenía temores. Pablo no crees que era una persona omnipotente, que todo lo podía. Pablo era un hombre débil, igual que nosotros. Por eso el título de esta serie que llevamos es Poder en la Debilidad. Porque ese es el centro de la carta. Pero Pablo nos hace ver que él no estaba en paz. Dice, llegué a Macedonia, mi cuerpo no tuvo paz. De fuera había problemas y adentro tenía temores. Pero ¿qué crees? Pero Dios, que consuela, ahí dice humildes, pero hay una traducción que es la de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas que dice,
y Dios que consuela a los deprimidos. Pablo tenía depresión y él no se deprimía por cosas burdas como nosotros. Él se deprimía por la simple acción de que la iglesia no caminaba en santidad para con Dios. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, ¿qué crees? Nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino con el reporte que él nos dio. Y nos muestra, ve qué es lo que dice. No solo con la venida de Tito, versículo 7, sino con la consolación con la que él fue consolado. Lo mismo que vimos en el principio, que Dios utiliza algunas tribulaciones para que después nosotros consolemos a otros con el mismo consuelo con el cual fuimos consolados. ¿Sí? Él dice, con el consuelo que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber el afecto que sí tienen por nosotros. La carta surtió efecto. La carta hizo que se arrepintiera en Corintios. Él muestra cómo hasta estaban llorando cuando estaban leyendo la carta. Dice, su gran afecto, su llanto y su solicitud por mí, de manera que aún me regocijé más. ¿Ya se dieron cuenta cuál fue el consuelo de Pablo? Se consoló con llegar a ver a Tito. Sí, Tito, ahora dime cómo está la iglesia. ¿Qué crees, Pablo? Yo creo que Pablo ya está esperando. Estos corintios. Yo puedo ver que todavía tienen un gran amor. Lloraron cuando estaban leyendo la carta. ¿Y qué crees? Tienen solicitud hacia ti. Hay un grupo que sí no quiere seguirte, pero ellos ya sabemos que no son del Señor. Pero los que están, los que permanecen, ellos dan muestras de que son de Cristo. No sé si lo sabían, pero el hecho de que tú permanezcas en la iglesia es un hecho de que tú eres hijo de Dios. Si no permaneces en la iglesia, eres del mal. ¿Quieres saberlo? Léelo en Primera de Juan. Lee toda Primera de Juan. Ya me puso a leer Primera de Corintios, Primera de Juan. Sí, hermanos. Ahora, lo que sigue adelante es un poco complejo. Como que Pablo da un giro totalmente, ya no sabes de qué está hablando después. La vida de Pablo en sí, desde el principio que fue llamado hasta su final, fue una vida de sufrimiento. Pero eso es cosa que a muchos no les gusta padecer. ¿Cómo vamos a poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si no hemos sido enseñados en todo y por todo, como el apóstol Pablo. Pablo como que cambia de giro. En tu Biblia, en la Reina Valera dice triunfantes en Cristo. Pero yo quiero leerte la Nueva Traducción Viviente. Tú síguela leyendo, tú síguela en tu Biblia, pero yo te la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción un poco más contemporánea, un poco más llana, un poco más simple, pero de la cual me llamó mucho la atención lo que él dice, o lo que el traductor utilizó. En tu Biblia dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así lo tienes tú en la Reina Valera. Yo quiero leerte ahora la Nueva Traducción Viviente. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un perfume grato. ¿Quieres saber lo que es andar de victoria en Cristo? Sí, porque ya estamos hartos de estar nada más perdiéndose. Déjame decirte que aquí en la Nueva Traducción Viviente habla de ser llevados cautivos en el desfile de la victoria de Cristo. Así lo dice. Ahora, Pablo, muchos académicos no se ponen de acuerdo, pero doy gracias a Dios de los libros que encontré,
acerca de, bueno, yo siempre tuve una fascinación por los romanos, siempre viví mucho eh, estudiando sus costumbres, a pesar de que no era cristiano en el entonces los estudiaba. Pero los generales romanos, mis hermanos, eh, eh, para que hubiese un desfile, eh, primero tenía que ser un general romano el que hubiera ganado una batalla. Tenía que haber sido un general romano. No que estuviera comandando desde lejos, no, tenía que estar presente en la batalla, el general romano. Otra cosa, del otro bando tenían que haber muerto por lo menos 5,000 gentes. Ajá, para que ustedes entiendan el motivo de un desfile de esta magnitud, de un desfile de triunfo. Eh, Otra cosa es que fuera una batalla definitiva, o una de dos, o ganabas o perdías. Y si ganabas, obviamente tú regresabas como el general y todos te daban gloria y honra. Ahora, eh, esas eran las tres razones para que hubiese un desfile. Eh, pero había algo muy curioso en esos desfiles. Tú en los desfiles de hoy, que vas al 16 de septiembre, ves todas las caravanas y todos los coches y los carros alegóricos. En ese entonces, los romanos tenían un sistema político como ningún otro imperio. Otra cosa, para que hubiese un desfile, también el territorio que habían ganado tenía que formar parte del imperio romano. Eso es algo que también para que hubiese un desfile. Al principio iban los senadores, ajá, como lo que hoy conocemos como políticos. Ellos iban hasta adelante. Después iban personas que iban tocando trompetas para anunciar la victoria. Después iban eh, sacerdotes con incienso y atrás de los sacerdotes iban alrededor de algunas veces de entre 20 a 50 toros blancos que iban a ser sacrificados para el dios Júpiter por dar la victoria, según ellos, los romanos. Recordemos que Pablo era un ciudadano romano, así que entendía estas costumbres. Se llevaban los toros, se llevaban las reliquias de los lugares o tesoros de los lugares, se iban exhibiendo los tesoros de los lugares que habían conquistado. Por decir un ejemplo, cuando Roma conquistó Jerusalén, la, eh, la, fue saqueado el templo de Jerusalén y fueron llevados artículos del templo de Jerusalén como procesión a Roma. ¿Qué otra parte? Iban, después de las reliquias y de los tesoros, iban personas cautivas. Iban personas cautivas del pueblo, los cuales es algo interesante. Y iban llevados como trofeos. ¿No? Eran llevados como trofeos, como miren. De hecho, iban desnudos. No había peor humillación que llevar a alguien desnudo. Yo creo que aún en estos días nadie querría estar desnudo, ¿verdad? Pero se iban desnudos y hasta atrás, yo creo que ustedes han visto bastantes películas, iba un carro de 2 ruedas jalado por 4 caballos donde iba el general que había ganado. Así que el ir en victoria en Cristo Jesús no es otra cosa que ser el cautivo que va delante del general. ¿Y sabes para qué? Te vas a ir para atrás. Yo te digo esto. ¿Sabes qué es lo que hacían con esos cautivos? Los mataban. Los que iban apresados. Los que iban apresados, los que iban encarcelados, como ustedes le quieran llamar. Iba para que los mataran. Pablo entendió esto. Pablo llegó a la conclusión de esto. Yo quiero que ustedes lleguen a la conclusión de esto. El ir en victoria en Cristo Jesús es que tú vayas como cautivo para que al fin mueras por él. Nadie le gustó, ¿verdad? Pero Pablo lo entendió. Él, yendo camino a Damasco, no sabemos si iba caminando, si iba en caballo, como sea. Él, tumbado al piso, viendo la gloria de Dios,
Dios le muestra a Ananías, otro Ananías, no el que se robó los diezmos, otro Ananías. Él dice, es necesario que él sepa cuán difícil y cuán doloroso es padecer por el Evangelio. Dios ya le había revelado, o mejor dicho, el Señor ya le había revelado a Ananías que Pablo ya era un cautivo. Pablo había sido conquistado en ese día, al igual que tú y yo, mis hermanos, como el día que llegamos a Cristo. Y tú dices, wow, de aquí empieza mi vida de victoria. Sí, como cautivo, yendo a tu muerte por Cristo. Estas son cosas que no les gusta escuchar a ustedes, los cristianos. Yo cuando vi esto, mis hermanos, dije, ¿qué? ¿Cómo llegué a esta conclusión? Pero Pablo no estaba afligido, no estaba, es más, él no le preocupaba su muerte. Él decía, mi muerte es ganancia. El vivir es Cristo. Vivir es Cristo. ¿Qué? Como Job, ¿no van a recibir lo bueno y no lo malo de su Señor? Están muy mal, mis hermanos. Deben de aprender a ir en triunfo en toda la caravana, porque sí, también eres ese sacrificio. Por eso tú ves a Pablo en Romanos 12 diciendo, mis hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque es el culto más racional que ustedes pueden hacer. Esa es nuestra victoria en Cristo, que Él ha vencido en nosotros, no que nosotros hayamos vencido. Eso no le gusta a nadie. Pero ¿qué crees? No solo es eso. Ahora nos lleva como un perfume delante de todos para extender su conocimiento. No hay mejor perfume que el Evangelio. No hay perfume más grato que el Evangelio. Pero Pablo estaba preocupado aún así. ¿Cómo Pablo veía su ministerio? Soy un esclavo, soy un cautivo en el desfile de Dios. No es que yo soy Jehová Junior, como lo dice Cash Luna. O como lo dice Dante Gebel, ustedes son siervos de Dios. Ya ven que tienen un acentito como argentino, creo que es ese. ¿En serio? ¿Y sabes por qué? Porque el aroma que ellos despiden les agrada a ustedes. Le agrada a la iglesia de estos tiempos. Le agrada a la iglesia, le agrada escuchar que ya no van a tener problemas. A la iglesia le agrada saber que todas sus situaciones económicas se van a mejorar. Pero a ninguno le agrada escuchar que va a sufrir y va a morir por Cristo. Pero Pablo siempre daba gracias. Gracias andadas a Dios. Gracias a Dios que nos lleva como esclavos al matadero para Cristo. Gracias, Pablo. ¿En serio estás dando gracias por eso? Un corazón agradecido por lo que hoy tiene. No se preocupa por lo que va a tener mañana. Porque sabe que cada día basta su propio mal. No se afanen por lo del día de mañana. Dios no, por eso les dije, no hay ningún deseo legítimo o ningún deseo piadoso en conocer el futuro. No conozcas el principio o el final desde el principio. Solo Dios sabe qué es lo que va a hacer de tu vida. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer? Tu vida entregada hasta la muerte por Él. Si es que eres de Él. Ouch. Pero doy gracias y ve, te voy a seguir leyendo la Nueva Traducción Viviente. Doy gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en el triunfo, en el desfile de la victoria de Cristo. Y ahora, ¿qué crees?
no solamente es un cautivo, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un perfume agradable. No eres un simple esclavo que va a ir al matadero, eres un esclavo al cual se le ha confiado algo hermoso. Ay, ¿vivir para Cristo? No, creo que esto no es para mí. Por eso tú ves a muchos que se van, pero entran por la puerta estrecha. Somos triunfantes en Cristo en este sentido. ¿Pero qué crees? El aroma, el aroma que tú despides del Evangelio, si es que vives el Evangelio verdaderamente. Por eso de aquí la preocupación de Pablo por vivir el Evangelio y ser un ejemplo él mismo para que siguieran el Evangelio. De hecho, tú ves a Pablo diciéndole, lo que vieron y oyeron de mí, eso hagan. Yo eso lo he hecho de Cristo. Pero, ¿por qué Dios? Porque para Dios, de hecho es lo que dice la Reina Valera, porque para Dios somos grato perfume. Hace un momento le dijiste, yo quiero enamorarme más de ti, aunque no es la parte más mejor de esa canción. Porque el enamorarse es infatuación. De hecho, ya lo habíamos visto hace mucho tiempo. Yo más bien sería, yo quiero obedecerte más a ti. Yo quiero amarte, yo quiero vivir bajo tu justicia y tu verdad. Eso fue lo que le dijiste hace rato. Ahora, ¿cuál es el aroma que despides? ¿Cómo hueles? ¿Hueles a chivo? ¿O hueles a un perfume eh, eh, suave? Yo creo que a algunos de ustedes que utilizan perfume les gustan ciertos aromas. Por decir a mí en particular no me gustan los aromas dulces. Si algún día me quieren regalar un perfume, no me regalen un aroma dulce. Mejor regálenme, no sé, algo que sea maderoso. Me gusta mucho el aroma de la madera. A mí. Se lo estoy poniendo como ejemplo. Ahora, ¿qué aroma crees que le gusta a tu Señor? ¿Y cómo crees que vas a saber el aroma por el cual te puedes decir, wow, yo te estoy agradando, Señor? ¿Qué les ha dicho el Señor a lo largo de que hemos empezado la carta de 2 de Corintios? No estoy refiriéndome ahorita a Proverbios, pero incluso, ¿qué les ha hablado en Proverbios? ¿Han vivido bajo eso? ¿Han hecho lo que Dios les ha dicho? ¿Se han dado cuenta que el perfume que Dios quiere hacer de ustedes lo han hecho algo como algo que no huele rico? ¿Pero qué crees? El aroma de tu vida lo perciben otras personas. No solo Cristo, no solo Dios, lo perciben otras personas. ¿Qué crees? No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo diciendo, porque somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Cómo te está pareciendo la predicación de hoy? ¿Dura? ¿Dura? Como que no me agrada el olor del pastor. Bueno, si eres de los que se salvan, esta predicación es para vivir. Si eres de los que se pierden, ¿qué tengo que hacer? ¿Tendré que acomodarme a ustedes? De ninguna manera. El día en el cual yo me quiera acomodar a su manera, mis hermanos, ese día dejo de ser siervo de Dios. Decía Pablo, si yo quiero ser siervo de, o yo quiero quedar bien con los hombres, no sería siervo de Dios. Si Dios ya te ha dicho que tienes que hacer esto, hazlo. Por favor, por el amor de Dios, diría mi abuelita, hazlo. A estos, a los que se pierden, olemos a muerte. Olemos a muerte. Ahora, ¿te has dado cuenta que cuando tú llegaste a Dios, olías a lo mismo? Porque dice que estábamos muertos en delitos y pecados.
¿Has olido a un perro muerto? ¿Sí? ¿Huele bien rico o no? Huele bien delicioso. Ya escuché algunos, porque se dan cuenta del aroma. Ahora imagínate tú en una alberca, muerto, en estado de putrefacción, con, no lo quiero hacer así, pero con todas tus vísceras así, todas echadas a perder. ¿Te verías apetitoso hacia Dios? ¿Te verías grato a Dios? Y Él te transforma y te cambia. Ya no eres un esclavo, eres un perfume. Para los que se salvan, si vives conforme al Evangelio, eres perfume de vida, para vida, de vida para vida. Pero para los que se pierden, ya no voy a ir la siguiente semana. No, esa prédica no me gusta. No aguantan. Millones. Si Pablo estuviera aquí, mis hermanos, yo creo que ya, si el Señor Jesús estuviera aquí, yo hubiera volcado las mesas. Hoy, pero usted va a ser muy santo. No, eso ya lo estaba preveyendo Pablo. Porque se acuerdan que Pablo había dejado, estaba la puerta abierta, pero él ya no siguió predicando, se fue a Macedonia. Ay, Pablo, ¿ya no amas el Evangelio o qué? No, ve, a los que ciertamente olemos a muerte, a los que están en muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Ustedes creen que yo soy suficiente para poder venir y predicar? No, soy un hombre pecador igual que ustedes y yo no entiendo por qué estoy predicando. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. ¿Cómo yo puedo ser suficiente de dar palabra de Dios con labios inmundos? No soy suficiente, dice el apóstol Pablo. ¿Quién está capacitado? Lo dice, de hecho esta versión está muy bien. Ve qué es lo que dice la nueva traducción viviente. Dice, y para los que se pierden somos un espantoso olor a muerte y a condenación. Pero aquellos que se salvan somos un perfume que les da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Nosotros no somos adecuados para esta tarea. Eres un simple esclavo que va al matadero. Y aún así Dios te dice, pero también eres perfume. El problema, mis hermanos, es que a veces el perfume se lo quieren quedar ustedes en lugar de dar. ¿Qué fue lo que hizo Judas y sus discípulos cuando la mujer derramó su alabastro delante de Jesús? Ah, Jesús, ese alabastro se hubiera vendido por 10,000 denarios. O sea, hubiéramos sacado una muy buena lanita de ahí. Por eso Pablo, tú ves más adelante que le dice, pero no somos como los que comercian con el Evangelio. En serio. ¿Sabes cuál es el problema con ustedes? Corintios. Que no piensen que son ustedes. En ustedes, Corintios, su incredulidad. Sin fe, y lo saben, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios, ¿qué dice? Que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quién es suficiente para esta tarea? Nadie. Pero esa es la gracia. Por eso dice Pablo, tú lo ves en una de sus cartas, pero esto que yo he hecho, no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios. He hecho más cosas que los apóstoles, pero no yo, la gracia de Dios en mí. El hecho de que aún tú sigas aquí y tengas el ánimo de servir todavía, es por Dios, no porque tú seas suficiente. Te lo vuelvo a decir y creo que el Señor ya te lo ha dicho en todas las prédicas. Deja de pensar en ti mismo, ya no lo vas a hacer tú por tus fuerzas. ¿Quién es suficiente para esto? De hecho, el apóstol Pedro también utilizó algo semejante a
Dice, algunos es aroma de vida para vida, el otro es perfume de muerte para muerte. Pero Pedro, en Primera de Pedro 2:7, él habla de una piedra. Y él dice, esa piedra es la piedra angular. Y esa piedra que algunos desecharon es la misma piedra en la cual algunos están firmes y es la misma piedra que hace tropezar a otros. O Cristo, o una de dos. O nos hace estar firmes en Él, o la predicación hace que tropecemos y nos vayamos. Pero no porque la predicación sea mala, porque nadie es suficiente. Nadie. Sino porque el aroma de vida de Cristo nos da vida y nos hace estar firmes en esa roca. Y el aroma de muerte es para muerte y para condenación y nos hace tropezar. Por eso tú ves que a veces la predicación dices, es que yo no le entendía la prédica. Sí la entendiste. Lo que no quieres es cambiar. Así de simple. Nuestra dignidad viene de Cristo. Nuestra dignidad viene de Dios. Eso es lo que nos hace dignos. Que estamos en Él. Que somos esos cautivos llamados al matadero a morir. Si tú no has llegado a la conclusión, a esa conclusión de decir yo quiero vivir en Cristo y morir para Él, mi hermano, te hace falta mucho camino por recorrer. Pero mis hermanos, no somos como aquellos, 3:5, ahí, 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos, cosa que vamos a ver el siguiente estudio. No sé si me toca la siguiente semana, no lo sé, Dios lo sabe. Pero no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, si somos competentes, si somos competentes en predicar, si somos competentes en cuidar de la iglesia, si somos competentes, es porque Dios nos da esa capacidad, no nosotros. No eres un campeón, eres un cautivo que va delante de Cristo en su desfile victorioso. A muchos no les gusta esto, pero yo creo que el deber de hablar del Evangelio es el hecho de esparcir ese aroma delicioso, por cierto, por todo lugar al que vayamos. A veces las personas digan, y como que hueles a vida. Bueno, no te van a decir así, pero como que hueles o como que te veo diferente. ¿Qué crees? Soy un cautivo, porque no soy yo, soy un cautivo que vive bajo la voluntad de Dios. La voluntad no oculta, porque Dios no se oculta. Bueno, lo que Él oculta sí, ni lo busques. Pero la voluntad que Dios ha revelado, esa es la voluntad en la que yo vivo. Y la voluntad de mi Padre es que yo esté bajo su voluntad, mis hermanos. No la suya, la de Dios, porque ya deben decir, bajo su voluntad, bueno, va a estar a mi contentillo. No, mis hermanos, al de Dios. Sea cual sea la situación, quiero que sepas, y te lo voy a volver a decir, que el divino amor de Dios te ha puesto. ¿Por qué? Porque así igual que Pablo, más Dios sean dadas las gracias, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Y entiendes cuál es la victoria en Cristo Jesús? No, como que no me quedó muy claro, no me gustó. No, la victoria en Cristo Jesús es esta, la que ya viste el día de hoy. Si pusiste atención, que bueno, fue aroma para vida, de vida para vida. Y si no lo entendiste, que el Señor te abra el entendimiento y que te pueda dar vida. Si no, será de muerte para muerte y para condenación. Esa era la preocupación de Pablo. Saber que de todos los que estamos aquí, tal vez algunos no les esté gustando el aroma que Cristo despide a través de su palabra. Esa era la preocupación de Pablo. Esa es la preocupación de nosotros como pastores.
que de 100 personas que tal vez se congregan en un lugar, tal vez 5 o tal vez una solo es la que está haciendo la voluntad de Dios. Y es triste. Tú ves la preocupación de Pablo. Entonces, ahora entiendo por qué Pablo no tuvo descanso. Él no se movió por sentimientos. Él solamente seguía el camino hacia su muerte, que sería con la cual glorificaría a Dios, y al poder decir, he terminado el desfile, he terminado la carrera, he guardado la fe, he esparcido el perfume de Cristo por todos lados, a cualquier lugar al que iba. Su sangre no está sobre mi cabeza. A Él sea la gloria, la honra y la honor. Porque Él es el general que va hasta atrás, el general que ha vencido. Y Él tenía que recibir toda la gloria. Amén. Dale toda la gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Tengan cuidado con los falsos maestros, mis hermanos. Algo que también el Señor, algo que también me agolpa todos los días, aparte de la situación espiritual de ustedes, es el hecho de que se desvíen de la verdad que ha sido una vez otorgada a los santos. Dice la carta de Judas, una carta que hoy vamos a empezar en Tequis, una carta que es muy dura en contra las herejías. Hay una parte en Colosenses 3:16 que dice, edificándose y exhortándose los unos a los otros, cantando y adorando al Señor Jesucristo en sus corazones con alegría, cantando himnos y salmos y cánticos espirituales. Pongan atención a lo que cantan. De hecho, creo que tal vez algunos de ustedes no lo saben, tal vez algunos sí. Pero el hecho de lo que tú digas con tu boca es el hecho de lo que te va a acusar o te va o te va a condenar o te va a respaldar en el día de Cristo. Porque si tú le dijiste hace unos cuantos momentos, ¿cómo podré pagarte tanto favor? Mi vida era un lamento. Ya no puedo vivir sin ti. Ya no puedo seguir sin ti. Si ya le dijiste, yo quiero ser un perfume grato a ti. Yo siempre he pensado en tu amor, en lo que has hecho por mí, en tu muerte, en cómo me has traído hasta este momento y cómo. ¿Saben lo que significa ebenecer? Ebenecer es hasta aquí nos ha traído Dios. Y si Dios nos ha traído hasta este momento, yo creo que tú ves la providencia de Dios. Providencia que muchas veces se quita en estos tiempos. La providencia es que Dios es con nosotros y por nosotros. Y lo que Dios decida es lo mejor. Si Dios decide hacernos sus esclavos, es porque es lo mejor. No necesitamos otra cosa. Solamente oler la palabra de Dios todos los días, porque no la huelen, no la disfrutan, no hay algo que diga, wow, Señor, qué hermosa palabra. No hay algo que diga, wow, estaba muerto en delitos y pecados, me da vida. Y al igual que Isaías, de mí que soy hombre pecador y he visto Dios de los ejércitos, decía Isaías, porque yo, siendo un hombre inmundo de labios, yo lo podría decir así, ahora predico a un Dios santo. Soy suficiente y ninguno de nosotros será suficiente para esta tarea. Por la gracia de Dios, la misericordia y la paz sea con todos nosotros.
¿Por qué crees que las salutaciones al inicio de las cartas es gracia, misericordia y paz de ser multiplicados del Señor Jesucristo a ustedes? ¿Por qué es necesario eso? La gracia, la misericordia y la paz que solamente puede dar Dios. La gracia para seguir adelante, la misericordia para ser compasivos los unos con los otros y incluso dice Judas y que aumente el amor en sus vidas. Gracia, misericordia y paz. Eso es lo que quería el apóstol Pablo para con los corintios. Eso es lo que también nosotros deberíamos querer para con ustedes. No tomen las palabras mías como si yo las estuviese diciendo a mis hermanos. Yo no sería suficientemente santo para decirles estas cosas. Pero el Dios Santo utiliza a la persona más inútil, como lo puedo ser yo. Así que, mis hermanos, si Él utilizó a personas pecadoras, Él te puede utilizar a ti para que esparzas ese perfume agradable y hermoso del Evangelio. Lleva vida a otros. No te preocupes. También habrá algunos que sea aroma de muerte para muerte. Habrá quien te reciba, habrá quien no te reciba. Pero ahora preocúpate también de que tu vida sea un perfume a Dios. Bendito Dios. Exaltamos tu nombre eternamente y para siempre. Permítenos velar en oración. Permítenos ser sobrios, Señor. Permítenos ser gratos a ti. Quiero derramar mi vida como un alabastro delante de ti. Porque tú sabes que no soy suficiente. De hecho, aún tu palabra me dice, no temas, yo soy tu Dios que te sostiene con mi diestra, pero también eres el mismo Dios que me dice, no temas, gusano de Jacob. Y no temo, Señor. Tú sabes la situación que está pasando tu congregación. Tú la sabes. Y solamente tú puedes hablar a través de tu palabra. Yo no sé qué esté pasando cada uno. Pero que crean. Que crean, Señor. Esa es tu voluntad. Tanta incredulidad es lo que hace, Señor, que el corazón de algunos pastores se aflijan porque no alcanzas a entender esa incredulidad. Pero yo he creído en ti. Que la misma fe que fue dada una vez a todos los santos sea la misma fe que nos guarde de pensar alguna cosa en contra de ti. Somos cautivos. Y ahora entendemos lo que es llevar todo pensamiento cautivo a obedecerte. Que mi único pensamiento sea el hacer tu santa voluntad. Lo que tú me has dicho en tu palabra, lo que tú me has hablado cada vez que me congrego. Pues las cosas ocultas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para poner por obra todas las palabras y cumplir todas las cosas que nos manda la ley de Dios. No andamos bajo la ley, andamos bajo la gracia, pero la ley es la que nos enseña lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Es la ley la que nos enseña a ser un perfume grato a ti, Dios. Amén. Y amén, bendito Dios. Sé tú el que reciba nuestra oración
como un perfume, como un incienso, y que sea un incienso grato a ti, Señor. No un perfume barato, un perfume que te agrade, un perfume que nos cueste incluso nuestra vida, Señor. Amén. Y amén. En ese mismo sentir, Él nos ha dado victoria. Nos ha dado victoria sobre nuestro pecado. Nos ha dado victoria. Decía Pablo, ¿hasta cuándo seré librado de este cuerpo de muerte? Pero sabemos que el postrer enemigo a ser derrotado será la muerte. Así que mis hermanos, si vivimos, por Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos de Cristo. Nadie nos puede apartar de su amor, ni siquiera nuestro propio pecado. Así que si tienes en cuenta lo que significa, de hecho dice en Efesios que Jesús se entregó como un perfume, como olor fragante, en ofrenda y sacrificio grato a Dios. Lo mismo que Pablo, te ruego por las misericordias de Dios, hoy, en este día, si vas a tomar la cena del Señor, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque es lo más racional que puedes hacer. Pueden pasar, ¿sí?